En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, sean bienvenidos al capítulo 83 de la tercera temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy dialogaremos sobre el tema de las denuncias falsas. Así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de salud mental. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. Hola César, qué gusto saludarte y tenerte de nuevo por acá. ¿Qué tal, Ricardo? No, también para mí es un gusto, es un placer poder compartir como cada semana este espacio y estos micrófonos para hablar de temas que son bastante interesantes. Por supuesto, les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de radio online Espalagante Salud Mental. Además nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa. El día de hoy nos acompañan dos grandes psicólogas. Ellas son Yolotzin Bocanegra. Ella es licenciada en psicología con certificado de perito psicológico en juicios orales. Ha tomado un seminario en la Procuración de Justicia junto con un curso de especialización en elaboración de perfiles criminales, al igual que licenciada en Derecho. Es socia fundadora y directora del Centro de Gestión de Justicia para Hombres en el Estado de Morelos. También es miembro de la Red Internacional de Criminología, del Centro de Investigaciones Especiales, de la Asociación Latinoamericana de Psicología y miembro de Peritos en México. Ha trabajado como terapista en casos de abuso sexual, infantil y violencia familiar en la Fundación Luz y Esperanza. En la Secretaría de Mujer también, como psicóloga del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer en Saltillo. También ha sido presidenta del Colegio Nacional de Ciencias Penales y Periciales del Noroeste de México y fundadora y directora de Bocanegra Márquez y Asociados. Bienvenida a este capítulo de nuestro podcast. Muchas gracias. También tenemos la compañía de Elsa Medina. Ella es licenciada en Psicología con curso teórico práctico de Medicina Legal y Criminalista, con participación en el primer Parlamento de Familias Morelenses, con talleres educativos para madres y padres en el valor de la familia. Ha realizado varios talleres, como el terapéutico grupo llamado Revolución Interior para la Mujer de Hoy, el taller de prevención de adicciones, capacitación en psicodiagnóstico y tratamiento de niños, taller en psicología criminal, taller teórico y práctico de las ciencias forenses, taller de supervisión de casos clínicos, capacitación en temas de sensibilización de género, violencia contra las mujeres y el lenguaje inclusivo, al igual que los talleres de garantizar el acceso a la justicia y los derechos humanos en casos que involucre de personas en situaciones de vulnerabilidad. También ha participado en conferencias y ha sido ponente en diplomados de protocolos para la atención de víctimas de la justicia para las mujeres en México. Es coordinadora del proyecto denominado Cultura de la Legalidad y Atención Psicológica en el proyecto de Cultura Paz en el Noviazgo. De igual forma, en brigadas de prevención de adicciones, sexualidad responsable, bullying y violencia de género, y en el proyecto de mediación comunitaria. De igual forma, fue titular del programa Prevención de Adicciones en planteles educativos. Actualmente es coordinadora del programa Prevención de Violencia Escolar, como también en el desempeño perito en materia de psicología dentro del Centro de Justicia para las Mujeres, además de tener su consultorio particular. Bienvenida a este capítulo de nuestro podcast. Muchas gracias. Y bien, ya como algunos de nuestros escuchas lo conocen, tenemos una pequeña dinámica, pero para aquellos que apenas nos están escuchando, nuestra dinámica consiste en hacer algunas preguntas y comentamos si estamos de acuerdo o en desacuerdo. En la siguiente ronda comentamos en por qué estamos en esa postura. Posteriormente hacemos un juego de rol que tiene que ver con lo que estamos platicando y también con la cuestión de las preguntas. Y finalmente compartimos algunos materiales que nos puedan servir mucho para la cuestión del tema, ya sean películas, artículos, documentales o cualquier otra información que sea de apoyo. Así que si todos están listos, comenzamos con las preguntas. Primera pregunta es: ¿estás escuchando el podcast Hombres al Borde? Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Los hombres son quienes hacen más denuncias falsas? Yolotzin. En desacuerdo. Ok. Elsa, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que los hombres son quienes más hacen denuncias falsas? Desacuerdo. Ok, muy interesante. César, ¿tú cómo estás? ¿De acuerdo o en desacuerdo en que los hombres son quienes hacen más denuncias falsas? Yo voy a decir que estoy en desacuerdo también. Ok, de acuerdo, yo también estoy en desacuerdo. Creo que por ahí no hay alguna polémica en esa cuestión o en caso contrario. Ahora vamos a ver por qué estamos en esta postura. Yolo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo contesté en relación a lo que yo he tenido de experiencia laboral. Realmente actualmente las mujeres, bueno, específicamente aquí en el centro, hemos atendido demasiadas denuncias falsas, más porque, bueno, en cuestiones, por ejemplo, para situaciones familiares que están llevando a alguna situación de convivencia, guardia y custodia, las mujeres optan por denunciar falsamente a los papás de los menores, ya sea por violencia familiar o por algún delito de tipo sexual, porque de esa forma técnicamente garantizan cortar totalmente la convivencia con los hijos.
Ok, excelente, muchas gracias por tu aportación. Elsa, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué también estás en desacuerdo? Porque al igual que Yolo, voy a sumar un poquito a la respuesta de Yolo, ¿no? Aquí en Morelos, en el centro de gestión, pues igual nos llegan situaciones, fíjate que aquí nos han llegado dos situaciones, una por cuestiones laborales, ¿no? Independientemente por juicios familiares, ¿no? Nos llegó un señor que al final pues huyó y no quiso continuar con su proceso, ¿no? Pero con una compañera en el trabajo tuvo una diferencia, ¿no? Y entonces la chica con el afán pues le dijo, me la vas a pagar, ¿no? Entonces ella empieza a hacer toda una serie de denuncias dentro del trabajo, ¿no? Pues acusándolo a él de que había difundido contenido sexual cuando pues la edad del señor, la edad del hombre, la escolaridad pues también no era como para una situación donde realmente hubiera bloqueado o desbloqueado pues mucha tecnología, ¿no? Hubiera tenido al alcance como muy hábil en la cuestión de la tecnología y que hubiera transgredido mucha seguridad de ella, ¿no? Entonces, sí son las mujeres, ¿no? Porque pues inmediatamente nos damos cuenta desde el discurso del señor, desde cómo narra los hechos, pues que la denuncia era totalmente falsa, ¿no? O que las jovencitas, adolescentes, 20, 25 años, 18, ¿no? Por esta situación de que las relaciones de pareja se terminan, ¿no? Y que las mujeres suelen estar como muy aferradas a los hombres y entonces se meten a los perfiles de Facebook, redes sociales, de Facebook, Twitter, ¿no? Y ellas son quienes publican la información e incluso en esta situación al chico le dieron un medicamento para dormir, ¿no? Y entonces el chico se duerme y despierta porque ella lo está golpeando y le está diciendo, eres un estúpido y no sé qué, ¿no? Entonces, ella fue la que entró al perfil, igual desbloqueó todas los aparatos electrónicos, ¿no? iPad, teléfono celular, ¿no? Y entonces ella se mete a sus redes de él, publica fotos de ella y entonces hace la difusión y pues es como si fuera él, ¿no? Pero él estaba dormido. Entonces, la familia de él se da cuenta y pues él es rescatado por su mamá, ¿no? De que pues, ¿qué está pasando, no? Todavía la chica se queda a desayunar al día siguiente, ¿no? Y pues va y se va a la fiscalía y presenta la denuncia, ¿no? Cuando pues quienes han sido las que han difundido el contenido, pues han sido las mujeres, ¿no? Y no precisamente los hombres. Sin embargo, cuando ya viene esta parte de que ellos inicien su procedimiento, los hombres dicen, con permiso, yo no les hago ningún daño a ellas y lo importante es que yo ya estoy bien, salió todo bien y ya, ahí queda todo. Ok, excelente, muy buena información y también nos enseña mucho a conocer un poco más de esta situación. César, ¿por qué también estás en desacuerdo? Pues yo llego a esta conclusión más por deducción, ¿no? Por una consecuencia lógica de cómo en la actualidad sí está mucho más presente el hecho de que hay leyes que favorecen pues directamente a las mujeres en ese aspecto, ¿no? En el que hay que creerles, pues, a veces simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? No hay algún otro motivo, alguna otra razón por la cual se pueda argumentar o justificar este tipo de hechos. Y digamos que se va articulando, ¿no? Un sistema en el cual pues esa va siendo la dirección, ¿no? El camino que va tomando y que realmente va siendo bastante difícil para un varón el poder llegar a tener una defensa, ¿no? Ante este tipo de planteamientos y que a final de cuentas pues conducen a que eso sea más fácil y más sencillo que se siga reproduciendo ese tipo de denuncias porque pues, al parecer o aparentemente pues tienen mucho más posibilidades de éxito, ¿no? De tener algún tipo de resultado favorable, por lo que pues por eso es lo que me lleva a esta conclusión, ¿no? Que sí puede ser mucho más el hecho de que sean las mujeres quienes presenten denuncias falsas. No digo que no haya hombres que también lo hagan, ¿no? Posiblemente también esto es algo que se puede dar, a final de cuentas pues en un juicio pues ahí todos tratan, ¿no? Como de plantear desde su propia postura pues argumentos para su favor, ¿no? Pero en estos sentidos, ¿no? De cómo en la actualidad se han promovido, se han impulsado muchas más leyes que favorecen o privilegian a las mujeres, pues esa es la dirección que es más común que se vaya tomando. Ok, muy interesante, César, muchas gracias por tu aportación. En mi parte en que también estoy en desacuerdo, bueno, en la cuestión de que los hombres son quienes más hacen denuncias falsas, creo que no tiene que ver mucho el punto de vista de si es el hombre o la mujer. Bueno, desde el conocimiento que tengo, creo que lo importante más bien es de que existen las denuncias falsas
y ya empezamos con situaciones complicadas, ¿no? Si es el hombre o la mujer, creo que ahí ya empezamos con situaciones complicadas del ser humano, ¿no? Yo a veces comento con un colega la situación de ver las cosas humanas como si fuéramos aliens, ¿no? Desde afuera, cómo veríamos la situación, y son cosas muy peculiares, ¿no? Hasta nos sorprendemos cuando lo vemos de esa manera, y yo creo que va encaminada por ese lado. Además de que, como bien lo han mencionado, los casos y el porcentaje, pues indica otra cosa completamente diferente. No es una perspectiva, ya es una realidad por las cuestiones cuantitativas que existen. Y para eso va la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. La siguiente pregunta sería, ¿las autoridades, por cumplir una agenda política, hacen caso a estas denuncias falsas? Yolo, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Ok, muy bien. Ahorita nos cuentas por qué. Elsa, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que las autoridades, por cumplir una agenda política, hacen caso de estas denuncias falsas? De acuerdo. Muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que las autoridades, por cumplir una agenda política, hacen caso a estas denuncias falsas? Yo voy a decir que también estoy de acuerdo. Ok, yo también estoy de acuerdo. Creo que ahorita vamos como por ese camino. Vamos a explicar por qué también, para que todos los que nos estén escuchando puedan entender un poquito más y desenvolvernos en esta información. Yolo, ¿por qué estás completamente de acuerdo? Mira, aquí yo creo que sí me voy a meter en problemas. No te preocupes. Realmente, Nosotros no va a ser. La cuestión aquí, por ejemplo, cuando las mujeres van y denuncian, porque incluso eso viene en la ley de atención a víctimas. Las dependencias aplican algo que se llama buena fe. Y la buena fe implica que con el simple dicho de la víctima es suficiente para que se pueda levantar una denuncia. O sea, no hay una investigación previa. Eso puede ser a lo mejor como parte de protocolos, desconozco por qué se hace así, ¿verdad? Pero basta con el dicho de la víctima. Aquí, por ejemplo, los delitos sexuales son de prisión preventiva oficiosa, lo cual pues no lleva ninguna investigación previa. Obviamente ha habido muchas denuncias falsas que en mi perspectiva ni siquiera se podrían como cuantificar. Para que se puedan cuantificar, pues la autoridad primero tendría que reconocer el error, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, de acuerdo a mi experiencia laboral, pues sí están como muy carentes o escuetos los procesos de investigación. Entonces, pues ahí aplica que pues el gobierno nunca se equivoca, ¿no? O sea, la fiscalía nunca se equivoca. Entonces no se van a retractar y pues prefieren darle pues sí, seguimiento como que a este tipo de denuncias, aunque a simples luces pues sea evidente que es falsa. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Yolo, por la respuesta. Elsa, ¿por qué también estás de acuerdo? Porque aquí en Morelos igual se les da acceso a toda clase de denuncias, ¿no? No importa si es falsa o es verdadera, aquí se le da acceso a toda clase de denuncias, ¿no? Y entonces hay veces que, por ejemplo, la autoridad pues simplemente dice, bueno, pues más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces les da el acceso. Sin embargo, la mayoría de veces cuando se hace todo el proceso, se hace la investigación, policía de investigación hace la investigación, se realizan los peritajes, ¿no? Sale que no hay ninguna situación, que a lo mejor no es que no estamos calificados para decir mintió o es falso, es verdadero, ¿no? Sin embargo, no se encuentran o no se cuentan con los elementos también para acreditar y para integrar una carpeta de investigación. Pues simplemente la mujer en algunas ocasiones, a mí me tocó en una ocasión en el trabajo que la señora decía, a mí no me importa, ¿no? Que se vaya a la cárcel, aunque no me dé dinero, pero él me la va a pagar, ¿no? Y entonces es como una situación bastante revanchista, ¿no? En la que ahora pues nos vamos a desquitar por toda esta situación, por toda esta dinámica familiar nociva o por toda esta relación de pareja que no pudo ser, ¿no? Y entonces, como no tenemos esta cultura de salud mental, ¿no? Entonces vamos y entonces hacemos ahora lo que se nos hace más fácil, porque entonces tenemos lugar en una institución pública, porque nos hacen caso, porque somos escuchadas y porque entonces sin investigar, aquí en Morelos tenemos una plataforma, ¿no? El Banesbin, en donde pues los hombres ya suben como generadores de violencia, ¿no?
Entonces ya se registran de manera casi inmediata, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? Si resulta que la carpeta no se integró, que yo soy inocente, pero entonces yo ya estoy registrado en una plataforma, ¿no? Entonces sí es como a lo mejor por cumplir, ¿no? Esta situación de las instituciones públicas, ¿no? Su función, su labor o por cumplir con una estadística, la verdad no sé. Espero después de esta respuesta no reciba la primera amenaza, pero bueno, creo que esa es mi percepción en cuestión laboral y por todo lo que me ha tocado trabajar, pues creo que yo es lo que percibo, ¿no? Entonces, por eso esa es mi postura. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Elsa. César, ¿por qué también estás de acuerdo? Bueno, yo estoy de acuerdo en parte, por supuesto, ¿no? Por el hecho de que, pues sí es necesario e importante el poder darle seguimiento, ¿no? A este tipo de denuncias. Finalmente, pues, como mencionaban, pues no podemos adivinar si efectivamente la persona está mintiendo o no. Pero por otra parte, creo que sí hay un factor, ¿no? Una influencia importante a nivel político, porque pues, en la actualidad está muy bien visto, ¿no? Estar como del lado de este tipo de movimientos políticos. Por lo tanto, si uno manifiesta abiertamente que es afín a alguna de estas organizaciones, pues recibe mucho más apoyo político también, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos de estos funcionarios pues están ahí pues no solamente por la parte del interés, ¿no? Social, sino también pues por el interés económico y político que les deja el estar en esos puestos. Por lo tanto, pues necesitan tener mucha gente que vote por ellos. Entonces, si estos movimientos realmente tienen una fuerza, porque la tienen, ¿no? Es una fuerza política muy grande, muy importante, pues obviamente que es más probable que elijan estar del lado de esos grupos o de esos movimientos que pues a lo mejor tener un criterio pues personal que pueda ser también igualmente sólido y muy bien formado, a donde se pueda llegar también, ¿no? A un cumplimiento en el aspecto de derechos humanos o de un aspecto de ciudadanía, pero que no necesariamente tenga que seguir el camino o el cauce de algunos de esos movimientos políticos que pues generalmente buscan más su propio interés, ¿no? Y que bueno, no siempre es el interés general, sino muy específico, particular, de quienes forman parte de ese tipo de movimientos, de esos grupos. Y yo creo que en la actualidad es eso, ¿no? O sea, se ve muy bien. E incluso aquellas personas que se atreven siquiera, ¿no? A decir que no son afines o no están afiliados a ese tipo de movimientos, pues se les empieza a agredir, se les empieza a atacar, ¿no? Y no nada más verbalmente, ¿no? En todos los medios, a través de sus redes sociales, incluso hasta físicamente también, se les llega a agredir y es comprensible que esto produzca miedo, ¿no? Y que entonces, en un sentido de cuidar su propia integridad, pues prefieren o omitir, ¿no? Algún tipo de comentario al respecto, o pues prefieren mejor dejarse llevar por la corriente y pues decir que son parte, ¿no? Aunque a lo mejor en el fondo pues sus ideas y sus actitudes o sus acciones pues no sean del todo relacionadas, pero bueno, ahí es donde vamos encontrando ese tipo de situaciones. Yo creo que sí, o sea, por lo que escucho con respecto a lo que menciona Yolo y Elsa, pues se requiere bastante valor, ¿no? Para poder mantenerse firme en estas convicciones y poder seguir adelante, ¿no? Con ese tipo de planteamientos. Ok, de acuerdo, muchas gracias, César, por tu comentario. Y una cuestión que también estoy de acuerdo, y para no repetir lo que ya han comentado, porque también es muy importante, la cuestión de llenar una agenda creo que es muy importante porque se alcanza a ver como el avance, quien está en la cabeza del poder y que sí se está solucionando y que ya hay como ciertos números. Creo que luego esa cuestión puede ser muy complicada en ese sentido, porque a lo mejor algún porcentaje de esos números pues realmente no es real, sino es una perspectiva nada más, y esa es la cuestión, una perspectiva, la cuestión de la realidad, y al final pues ya la tienen cobrada algunas personas y están pagando cosas que probablemente no hicieron y que no tuvieron nada que ver con el asunto, pero de todos modos están cumpliendo, ¿no? Digamos que es como si fuera un sacrificio con tal de que se esté llevando a cabo esta agenda política y que pareciera que así funcionan algunas cosas, pero es muy complicado también llevarlo a cabo. Bueno, eso también tiene que ver por la percepción en la cuestión de esa denuncia falsa, que luego llegan a existir, pero bueno, también en esta situación en donde una persona a lo mejor puede tener como una percepción diferente de las cosas porque no está completamente metido, hay también como conocer un poco en cuestión de la experiencia contigo Yolo y también contigo Elsa, en el sentido de las actividades que luego se realizan. La siguiente pregunta va hacia ese punto. ¿Se debe denunciar aunque no estés seguro de los hechos? No sé si por ahí vieron un capítulo de Los Simpson en donde Bart Simpson está viendo a su vecino, Flanders, y empieza como a dudar de que es un asesino, ¿no? Porque todas las cosas indican a que lo es, pero no está completamente seguro.
Entonces, en ese caso, como una persona espectadora y desde lejos en esa perspectiva, ¿qué tanto esto se puede realizar? Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Se debe denunciar aunque no se esté seguro de los hechos? Yolo, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Pues en la teoría estoy de acuerdo y en la práctica estoy en desacuerdo. Ok, muy interesante. Ahorita nos explicas cómo está esa situación. Elsa, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que se debe denunciar aunque no se esté seguro de los hechos? Híjole, sí, yo creo que comparto con Yolo, para algunas circunstancias de acuerdo, para algunas otras circunstancias en desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que se debe denunciar aunque no se esté seguro de los hechos? Yo voy a decir que estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. Yo también estoy en desacuerdo, un poquito más a la mitad, pero bueno, más del lado del desacuerdo. Ahora veamos, ¿por qué están en esta postura? Yolo, ¿por qué esto que comentas? Mira, teóricamente, pues la denuncia la puede hacer cualquier persona, ¿sí? O sea, denunciar es dar a conocer a la autoridad algún hecho ilícito. En la práctica, realmente, o sea, repito, ¿no? Por los escasos y ineficientes procesos como de investigación, o sea, a veces puedes denunciar algo de lo cual no estás seguro, no se va a hacer un proceso de investigación adecuado y una persona puede tener una consecuencia por eso, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, sigue como apuntando a los procesos de investigación, en teoría sí, porque a veces puedes a lo mejor percatarte de algo que no sé, una persona en situación de violencia que a lo mejor por su propio voluntad, pues a lo mejor no denunciaría, o algún tipo de maltrato, etcétera, algún robo. Pues sí, o sea, sí se tendría que denunciar porque pues a fin de cuentas es obligación del Estado hacer las investigaciones, pero en la práctica pues puede haber muchos factores de por medio que no favorezcan tanto, digamos, que a la justicia, por llamarlo de alguna forma. Yo siempre digo, no lo legal es lo justo, no siempre lo legal es lo justo y no siempre lo justo es lo legal. Entonces sí, esa es mi postura. Ok, de acuerdo, muy interesante, Yolo, muchas gracias por esta explicación. Elsa, ¿por qué también estás en esta postura? Mira, yo te decía que dependiendo de las circunstancias, porque como Centro de Gestión de Justicia para Hombres, trabajamos también con el interés superior del menor. Y entonces, muchas veces los niños son violentados, ¿saben? En este tema de la alienación parental que, híjole, es un tema bien tabú, ¿no? Que nadie se atreve a mencionar, nadie quiere defender, nadie quiere trabajar, ¿no? Y entonces cuando hay menores de edad involucrados, ¿no? En esta situación de que puede haber incluido hasta violencia física, ¿no? Por parte de alguno de los progenitores, que en este caso la mayoría a veces son mujeres, ¿no? Y entonces, como familiares, como personas externas, ¿no? Como bien lo mencionabas hace un ratito, como viendo como extraterrestres, ¿no? Desde afuera, todo el contexto familiar, pues yo creo que si a veces vemos lo evidente, ¿no? Y a veces también, fíjate, la desventaja que sería de denunciar por el hecho de ver la situación, ¿no? Y no tener los elementos claros ni estar dentro de la dinámica familiar, ¿no? Pues nos lleva también a una serie de juicios de valor, ¿no? Que pudieran ser bastante peligrosos al momento de hacer justicia, ¿no? Pero entonces, si hay un menor de edad de por medio y donde hay una situación de desventaja hacia alguien, donde quien es responsable de su seguridad, de su cuidado, de su integridad, simplemente lo está poniendo en riesgo, ¿no? Y está generando una afectación emocional, yo estaría de acuerdo en que alguien que esté viendo, ¿no? La situación presentará una denuncia, ¿no? Sin embargo, no estoy de acuerdo porque entonces hay otras circunstancias, ¿no? En cuestiones a lo mejor de violencia, de peleas ya entre adultos, ¿no? Y que entonces a lo mejor llega el momento en el que sucede esta situación donde en algún momento nos comentaba uno de los abogados, ¿no? Que llegó un hombre a la fiscalía y presenta una denuncia, ¿no? Y le dice, por violencia familiar, y entonces le dice, pues, ¿por qué no te defendiste, no? Entonces, imagínense que él se hubiera defendido y entonces aquí la situación iba a ser muy desfavorable para él, ¿no? Entonces, yo creo que
híjole, como no tenemos esta situación de protocolos establecidos para la defensa hacia los hombres, ¿no? Que no tenemos lineamientos, es más, aquí en Morelos no tenemos ni siquiera como el tema de violencia familiar hacia los hombres, no tenemos tipificado el delito, ¿no? Y los ministerios públicos a veces, pues todos nos dejamos llevar por esta parte visceral, ¿no? Por esta parte sociocultural de, ay, pues te hubieras defendido, tú eres el fuerte, ¿no? Entonces, digamos que 50 y 50 estoy a favor, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las edades y dependiendo de las personas que estén involucradas en esta dinámica o situación de violencia. Ok, de acuerdo, muchas gracias por tu comentario y muy interesante también. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo en el término de que mientras no se garantice la seguridad del denunciante, ¿no? Por parte de las autoridades, yo creo que es lógico y es comprensible que haya ese miedo, ese temor a algún tipo de repercusión, ¿no? Que pudiera haber en el caso de hacer alguna de estas denuncias, porque bueno, ya está establecido de hecho, no sé si esto sea algo local o sea de cuestión de cada estado, o sea a nivel general en la República, pero en el Código Civil o en algunos de estos códigos, no estoy bien seguro en cuál, pero sí establece, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a ciertos roles o profesiones que lleguemos a ejercer, como en el caso de los docentes o en el caso de los psicólogos incluso, ¿no? Cuando nos llegan a revelar algún tipo de delito, pues estamos teniendo la obligación de tener que hacer este tipo de denuncias. Pero ¿y luego? ¿No? O sea, ¿de qué manera también nosotros podemos sentirnos seguros y protegidos de que efectivamente al hacerlo pues no va a haber algún tipo de repercusión en contra nuestra, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una cuestión a considerar. De hecho, ha sido motivo de discusiones en varios círculos, ¿no? En los que hemos estado abordando este tema entre los mismos colegas. Y yo creo que pues es normal y es comprensible. Entonces, mientras eso no suceda, pues yo creo que va a seguir habiendo esta incertidumbre y esta inseguridad o miedo, ¿no? De poder llegarlo a hacer de esa manera. Pero en otros términos, pues también, ¿no? Yo lo digo en el sentido de que, pues también podemos estar expuestos a estímulos, a situaciones de las cuales no necesariamente tenemos certezas, ¿no? Podemos contar con toda la verdad absoluta a partir de lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos captando acerca de las situaciones o de los eventos, ¿no? Que se están desarrollando ante nuestros ojos o que nosotros somos testigos de ello. Y podemos llegar a muchas conclusiones, ¿no? Podemos hacer una interpretación muy particular o muy personal acerca de aquello que está sucediendo y no necesariamente eso es lo que está pasando de manera real, ¿no? Entonces, creo que también es el riesgo, ¿no? Al que podemos llegar a estar en el sentido de que si hacemos una denuncia, aun y cuando no contamos con toda la información o los datos que nos puedan confirmar efectivamente lo que está pasando, lo que está sucediendo. Por eso, digo, en todo caso, si nosotros quisiéramos involucrarnos en ese tipo de situación, ¿no? De hacer una denuncia, pues creo que sería hasta que estemos pues más seguros, ¿no? De que efectivamente lo que está sucediendo es lo real. Sí, muy interesante, César, muchas gracias por tu aportación. En el que yo también estoy en desacuerdo y un poquito más a la mitad tiene que ver con esta situación. Más a la mitad, ¿por qué? Porque creo que es muy importante siempre estar buscando el bienestar de la persona. O sea, ¿a qué me refiero? Si vemos alguna cuestión de agresión o escuchamos o nos damos cuenta de algo, creo que sí es bien importante cómo lo realizamos. Pero yo me voy en la parte del desacuerdo porque luego existe esa cuestión. Y luego si yo voy y salgo también embarrado o si también luego se me acusa otra situación distinta y si luego me meto, no, mejor no me meto donde no me llamen, que luego es una creencia que tenemos bastante y mejor no nos metemos. Hablo más por ese lado y que tenemos una cultura en esa sintonía. Y ya está pasado muchas veces, ¿no? Hasta en la cuestión de familiares o amistades, uno puede escuchar algo y fíjate que escuché esto y me preocupa. No sé si tendría que ir a la policía. No, mira, tú no te metas, déjalos que se arreglen ellos solos, deja que esas personas se arreglen, tú mejor ni digas nada para que no salgas embarrado. Y entonces ya es el miedo, como lo menciona César, de que no vayamos a estar como protegidos en ese aspecto de quien va a decir algo. Luego cualquier otra cosa pasa y olvídense, es una situación más complicada desde ese punto de vista. Y es que luego también la cuestión de las denuncias falsas son situaciones que, bueno, no tengo yo mucho el conocimiento, no sé qué tanto también el público que nos está escuchando respecto a eso, pero vamos a ver también qué es lo que pensamos al respecto, que va a la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. La siguiente pregunta sería, ¿se debe sancionar una denuncia falsa? Yolo, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Totalmente de acuerdo. Ok, muy bien. Ilsa, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que se debe sancionar una denuncia falsa? De acuerdo. Ok. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que se debe sancionar una denuncia falsa? Pues ahora estamos coincidiendo mucho, yo también estoy de acuerdo. Ok, yo también estoy de acuerdo, tratando de buscar ahí como polémica y estar en contra. Creo que no me dan bases, la verdad, como para decir lo contrario, así que sí, la verdad es que también estoy de acuerdo.
Vamos a ver por qué cada uno tiene este punto de vista. Yolo, ¿por qué estás de acuerdo? Yo creo que si se sancionaran las denuncias falsas, eso nos daría también hasta una estadística como más real, ¿no? Nos daría como un verdadero sentido de justicia, aunque realmente el común denominador que he visto en clientes que aún así, aunque salgan absueltos, prefieren ya no, o sea, como que ya no quieren saber nada de juzgados, no quieren saber nada de policías. Entonces, hasta ahorita no me ha tocado uno solo que quiera entablar acción legal por haber recibido una denuncia falsa, ¿verdad? Pero de que se tiene que sancionar, sí, vaya, en el Código Penal pues está regulado eso, pero ya al momento de la aplicación creo que ahí es donde no se hace tal cual. Ok, muy interesante, Yolo, y creo que eso es una cuestión que tenemos que reflexionar muy, muy bien, porque bueno, como lo mencionaba César, existen intereses personales respecto a un movimiento muy complicado que luego nos atañe en estas épocas, y creo que es complicado empezar a mover ciertas cuestiones. Con eso de que ya ahorita cualquier situación puede ser una agresión, y cómo es que se pueden tomar de diferentes formas en vez de enfocarnos en lo que más se llega a sobresalir y que más es del interés del bienestar personal, pero creo que es por ese lado. Ha faltado realmente que alguien alce la voz legalmente hablando en cuanto a denuncias falsas. Yo creo que si esto se aplicara, realmente sí bajaría la suma de denuncias falsas, pero ahorita ya, o sea, se están acostumbradas pues a que con el simple señalamiento, ¿verdad? E incluso hay personas que ni siquiera le dan seguimiento a esas denuncias en el mismo sentido de que son falsas, pero ya hay otra persona metida en un problema por eso. Pero sí ha faltado que se alce la voz en ese sentido. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Yolo. Elsa, ¿por qué también estás de acuerdo? Porque si estamos hablando de igualdad de género, ¿no? Si estamos hablando de igualdad de derechos, pues yo creo que si estamos generando también, es una forma de violencia hacia la otra persona, ¿no? A la que denunciamos falsamente, ¿no? Entonces, si estamos hablando de igualdad de derechos, ¿no? Entonces yo creo que sí debería haber una sanción, ¿no? Sí debería haber una sanción para quien denuncie falsamente a otra persona por un delito que no ha cometido, porque de lo contrario, como bien lo dijo Yolo, seguimos aumentando estas denuncias y entonces parecería que como personas, como mujeres, nos vamos pasando el pico, ¿no? Y entonces ya es como muy común de tuve y presenta una denuncia por violencia, por abuso, por acoso, por lo que sea, y entonces, mira, eso lo sumas a tu expediente familiar y entonces con eso menos le van a permitir o la convivencia, o entonces te van a hacer más caso, o entonces al menos la policía te va a ir a cuidar, o al menos le das un sustito, ¿no? Y entonces, por todas estas situaciones, ¿no? Tan fuera de contexto legal, pues no es justo, ¿no? Que estemos pasándonos como el tip de levanta una denuncia como si fuera algo como muy simple, ¿no? Como algo, ay, pues vamos a tomar un café, platicamos, ¿no? No es algo simple, ¿no? Sin embargo, yo creo que también en Morelos aquí la falta a lo mejor de sanciones legales, ¿no? A lo mejor es mi desconocimiento, que a lo mejor sí ya se sancionó a alguien por una denuncia falsa, ¿no? Y que si no vemos realmente una acción legal en contra de estas situaciones de falsedad, yo creo que vamos a seguir haciéndolo tradición y vamos a seguir haciéndolo parte de los expedientes familiares y vamos a seguir haciéndolo parte de las fiscalías como una tradición. Porque aparte hay hombres que tienen varias denuncias falsas, o sea, no únicamente una, o sea, varias la misma persona. Aquí en Morelos me tocó una señora que tenía ya 5 o 6 denuncias en contra de la misma persona y entonces es como, ¿es en serio, no? Y sí es muy delicado porque claro que hay una afectación emocional, psicológica, económica, laboral, o sea, muchas veces como que esa visión llega a que, pues simplemente lo voy a asustar, no lo asustas, o sea, le arruinas muchísimas cosas más, o sea, no es nada más, como decía Elsa, sí es una forma de violencia porque a fin de cuentas es coaccionar para que ceda, incluso a veces hasta renunciando a sus propios derechos o a su propia dignidad. Es muy interesante, yo espero que todos los que nos estén escuchando ya estén tomando por ahí nota porque tenemos información muy muy buena que también tenemos que reflexionar y desarrollar en este aspecto. César, ¿por qué también estás de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo porque creo que es necesario que haya estos tipos de mecanismos que ayuden a que no se incentive el que haya precisamente denuncias falsas, ¿no? El hecho de que cuando una persona mienta al respecto, pues es necesario que tenga algún tipo de sensación, de sanción, porque si no, entonces eso provocaría que lo siga haciendo, que lo siga repitiendo. Entonces, en ese tipo de casos que ya mencionan, ¿no? Que lleguen a tener una denuncia tras otra y tras otra, dirigidas hacia las mismas personas o hacia varias, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario que haya ese tipo de mecanismos de regulación, también por los efectos que trae consigo, como ahorita los mencionaba yo, ¿no? Es decir, no es nada más la cuestión de meterle miedo a una persona, todas las consecuencias que puede traer consigo, desde la pérdida de la libertad, ¿no? Además de otras pérdidas, ¿no? La económica, la de la seguridad laboral, la de... Claro, y es que a veces tienen 2 o 3 denuncias falsas, pero como quiera, pues garantizarle los alimentos a los niños. ¿Cómo voy a salir a trabajar? ¿O cómo voy a proteger a mis hijos, no? O que incluso llegue a otros niveles ya mucho más extremos, ¿no? Personas que incluso se han quitado la vida, ¿no? Por el estrés y el nivel de tensión en el que se encuentran ante ese tipo de situación en la que se ven perdidos, ¿no? Porque aparentemente pues no hay quien los defienda o no hay de qué manera puedan salir bien liberados de ese tipo de situación, y eso es algo bastante lamentable por el tipo de consecuencias que puede traer para la persona por efecto de este tipo de denuncias. Por supuesto, es una cuestión también muy densa en ese aspecto. Yo lo que también estoy de acuerdo es por esa parte. Bueno, tiene que ir referido mucho a la cuestión de un cierto poder y cómo es que manejamos ese poder. Con algún momento platicaba con un amigo y colega que tengo muchos años de conocerlo, nos llevamos muy bien. De repente nos hacemos como esas preguntas hipotéticas, ¿no? Que salen de contexto, así como lo que comentaba ahorita de la cuestión de los aliens. Y le preguntaba, oye, si tú tuvieras un superpoder, ¿qué poder te gustaría? Y me dijo, ay, me gustaría tener, poder ser invisible, ¿no? Para ver a las personas que hablan de mí a mis espaldas o qué dicen de mí. Y yo le dije, por eso es que no tenemos poderes, ¿no? Y dentro de eso a eso me refiero. ¿Qué llegamos a hacer con un poder que a lo mejor no podemos tener un cierto control sobre él y que al final las cuestiones emocionales nos llevan a tratar ya de denunciar en este aspecto ya cosas más como personales y no tanto realidades, y también cuestiones de perspectiva, porque tiene que ver mucho? Es que pues me cae mal, y porque me cae mal pues voy a hacerle la vida imposible, ¿no? Es que me hizo esto y me las va a cobrar, entonces también le voy a hacer eso. Entonces es una cuestión como muy constante y es un poder que se puede salir de control cuando no se está manejando de la mejor manera. La verdad es que, bueno, esa información creo que también todos los que nos están escuchando es muy importante cómo podemos abordarlo, porque claro, luego puede existir como los contra, ¿no? El decir, pero es que si se sanciona también, luego puede una persona no denunciar porque luego va a tener miedo de que la otra persona tenga mejores justificaciones para decir que no era cierto. Y entonces empezamos con un debate muy grande. Creo que ahí es la cuestión de cómo se puede mediar, pero por supuesto a través de las cuestiones legales y la cuestión del poder. Y bueno, que por eso estaba la pregunta anterior respecto a la parte de la agenda política, y que eso también complica un poquito el que se pueda regular ciertas cuestiones, viéndolo desde el punto, por ejemplo, ahora que ya se sanciona de no llamar a una persona con el lenguaje inclusivo, ya hasta en Estados Unidos han habido profesores, ¿no?, que van a la cárcel, literalmente porque no pudieron hablarle a una persona con el lenguaje inclusivo, y situaciones muy por el estilo, ¿no? Ahora estaba viendo que también es una forma de discriminación cuando a alguien le llama la atención la ortografía de otra persona, ¿no? Oye, fíjate que tu ortografía está mal, o esta parte también es una cuestión como de discriminación, y llega a ser un tema muy, muy grande. La verdad es que yo no digo... Pues ya me vi denunciada 1000 veces. Ya, perdí. No, pues ya valimos, ¿no? Los psicólogos. No por ventilarnos, ¿verdad? Los psicólogos, pero sí la cuestión es ya muy complicada en ese aspecto, y creo que, como lo mencionaba George Orwell en 1984, en el libro de 1984, cómo es que vamos involucionando en muchos aspectos, porque hay cosas más importantes que debemos echar el ojo y que meter la cuestión de la justicia. Y bueno, dentro de toda esta información tan importante, va la última pregunta, que más allá de un de acuerdo o un desacuerdo, es que puedan brindar algún tip, algún consejo. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Cuál es el consejo que pueden recomendar para una persona que ha sido denunciada falsamente? Yolo, ¿qué nos puedes compartir? Pues así como resumido, que se defienda. O sea, realmente creo que hay muchas implicaciones emocionales y psicológicas si una persona que ha sido denunciada falsamente no alza la voz y no junta, evidencia o ejerce acción legal, porque pues a fin de cuentas es mantenerlo en un estado de indefensión, ¿verdad? Y es mandar un mensaje a la sociedad nuevamente de que basta con el simple señalamiento, basta con tener acceso a las dependencias que levantan las denuncias, que son gratuitas. Eso lo hace todavía más
accesible, pero pues sí, o sea, que alcen la voz por una cuestión de dignidad humana, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, Yolo, por esta aportación. Elsa, ¿qué nos puedes aconsejar para una persona que ha sido denunciada falsamente? Lo mismo, que no se dejen, ¿no? Yo creo que tiene que aprender a defenderse, tiene que aprender a ser fuerte. Los hombres tienen que aprender a quitarse esta super capa, ¿no? O capa de super hombre que tiene que no quejarse, que no tiene que ser fuerte todo el tiempo, que es válido expresar sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Y que entonces yo creo que el denunciar, el defenderse, el pedir ayuda, no es sinónimo de debilidad, sino que yo creo que también es sinónimo de fortaleza y también es sinónimo de que tienen que pelear por sus derechos, porque de lo contrario, el abuso no solamente inicia con una denuncia falsa, ¿no? Yo creo que la denuncia es la mitad del camino porque ha habido una serie de abusos previos a la denuncia, ¿no? Que la denuncia solamente viene a detonar otra serie de abusos que pudieran ser incluidos hasta en miembros de la familia como los menores de edad, hijos, hijas, adolescentes, ¿no? Y que la consecuencia generacional puede ser impresionante, ¿no? Y que puede terminar en alguna cuestión de abuso de alcohol, adicciones, suicidio. Entonces, yo creo que desde algo muy simple que es defenderse, alzar la voz, pedir ayuda y no sentirse vulnerable, yo creo que podemos salvar muchas vidas. Excelente mensaje, muchas gracias, César, por compartirnos esto. César, ¿qué nos podrías aconsejar para una persona que ha sido denunciada falsamente? Pues fundamentalmente yo también lo resumiría en esta parte de pedir ayuda. Ante ese tipo de situaciones, pues claramente uno solo no va a poder afrontar esta problemática, entonces por lo tanto pues sí es necesario no solamente acercarse y asegurarse de contar con este tipo de acompañamiento de asesoría legal, que es muy necesario, importante y fundamental, ¿no? Para poder hacerle frente a esta situación, sino también a un tipo de acompañamiento emocional, ¿no? Que es algo que también de pronto dejamos mucho de lado porque va a tener muchas implicaciones, como ya lo mencionaban, en el sentido de que, bueno, esto va a generar miedo, va a generar pues mucha incertidumbre, confusión, dudas, y pues no siempre estamos preparados para poder sobrellevar todo este tipo de condiciones. Por lo tanto, pues es necesario que también nos acerquemos a recibir ese tipo de apoyo, porque pues es necesario, ¿no? O sea, a veces sí es cierto, nos creemos que somos superpoderosos y que nosotros podemos con todo, pero la realidad es que no es así. Es necesario reconocer, darnos cuenta de que hay ciertas circunstancias que aunque pareciera que es algo muy difícil, que es algo muy complicado, pues es necesario para poderle hacer frente, pues a veces hacerlo con la ayuda y el acompañamiento con otros. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que vamos a ir empezando como a implementar. Y por otro lado, también yo creo que también es necesario el no creernos de pronto algunas de estas ideas o algunos de esos mensajes que de pronto escuchamos por ahí, en el sentido de que hay que callarnos por ser hombres y que entonces por este motivo, por esta razón, no podemos opinar, no podemos expresar, no podemos decir y no nos podemos defender. Entonces creo que es muy importante y fundamental también empezar a establecer de manera muy clara y muy fuerte esta perspectiva, en el sentido de que no, nosotros también tenemos una voz, tenemos la posibilidad de poder decir, expresar todo aquello que a nosotros nos afecta y lo que también necesitamos para que entonces pues podamos recibir y buscar la ayuda que podamos estar necesitando. Excelente, muchas gracias, César, por tu aportación. Yo sigo diciendo, espero que todos los que nos estén escuchando estén tomando por ahí nota mental, si es que van manejando, si es que nos están escuchando desde otro lado, pero es algo muy importante. Yo con lo que me gustaría comentar en esta parte del consejo ante una persona que ha sido denunciada falsamente, lo que le comento a muchos de mis pacientes en el sentido de nuestro manual personal. ¿Qué es lo primero que se hace cuando hay una cuestión catastrófica? Guardar la calma. Yo sé, puede ser una cuestión muy complicada, pero es el primer paso, tratar de guardar la calma. Necesitamos estar conscientes en ese aspecto porque van a pasar muchas situaciones. Van a pasar cuestiones en nuestra familia, con nuestra pareja, en la cuestión del trabajo, con nuestros conocidos. Entonces va a ser algo que va a estar como explotando por todos lados y lo importante es que nosotros manejemos esa calma. Como bien lo menciona César, acompañado por supuesto de una cuestión de control emocional. Si no podemos hacerlo nosotros mismos o no tenemos algún tipo de recurso, por eso está la cuestión del acompañamiento psicológico y el proceso terapéutico para poder llevarlo a cabo. También la otra es tratar no decir nada al respecto porque muchas veces uno cuando se siente agredido ante mucha situación es igual que la cuestión de los animales.
¿no? Los animales huyen si ven algún peligro y si no pueden huir, atacan. Y lo que pasa mucho con los seres humanos es algo muy similar. Huimos o confrontamos. Y la cuestión es cómo hacemos la parte de la confrontación. Y ante este tipo de cosas es no decir nada porque también puede ser utilizado en nuestro contra si es que la persona llega a estar como en ese estado. Y lo importante es esa cuestión. Ya también cualquier situación que exista como alguna información que pueda decir que no es cierto y que realmente es una denuncia falsa, creo que también es importante acercarse con algún abogado de confianza. Uno puede decir es que no tengo dinero, es que no puedo hacer nada más y uno se puede colapsar, pero por eso es el primer paso de la cuestión de guardar la calma y un seguimiento psicológico, si es que también existe la posibilidad y las ganas de poder hacerlo, que creo que es muy importante. Pero en la cuestión del abogado, porque también el abogado les va a estar comentando qué tipo de situaciones van a empezar a realizar, no sacar ninguna evidencia que esté en contra hasta que ya realmente esté la parte legal encima. No podemos decir ninguna información, luego la parte está publicando cosas o diciendo que no es cierto o diciendo que hay personas que realmente si me conocieran pasaran por ese tipo de situación. Creo que es importante guardar todo ese tipo de situaciones ya cuando ya es una parte legal, porque es información que nos puede ayudar bastante ante ese tipo de situaciones. Y por supuesto, acudir a quien más confianza tengan. Ahora sí que es así como la cuestión de este comercial de las drogas. Acudan con quien más confianza tengan. Hay familiares, hay amistades, hay personas que realmente pueden estarlos apoyando. No es el fin del mundo, no es una cuestión que se acaba por completo. Hay posibilidades de poder sobrellevar ese tipo de situación. Entonces, ese es mi consejo en esa cuestión. Espero que también todos estén apuntando. Y bueno, pasamos ahora a otra dinámica después de las preguntas, que es la dinámica del juego de rol. En este caso, y bueno, aprovechando que por acá se encuentra César y tenemos a dos colegas también en el sentido de información de las denuncias falsas, vamos a poner un escenario hipotético. Comento por qué César, porque bueno, en este caso, tú eres hombre, si eres mujer sería otro diferente escenario, en el que han acusado a César falsamente, ¿sí? Vamos a verlo hipotéticamente, vamos a imaginarnos, ¿qué? Y entonces no sabe qué hacer, se siente algo desesperado y acude con su amiga Elsa y le comenta que pues no sabe qué hacer, que se siente muy mal, que ya no tiene ninguna otra salida y pues que ya le gustaría no estar vivo por esta situación. Elsa por su parte intenta decirle, pues mira, no te preocupes, ¿no? Conozco una psicóloga muy buena que trabaja precisamente en esta cuestión de las denuncias falsas, ella es Yolo, y entonces van a acudir a ella para platicar un poquito de cuál es el proceso, qué es lo que se tiene que realizar para ese aspecto. Bien, entonces llegaría primero César con Elsa, como platicando de a poquito, y luego acuden con Yolo. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Y si todos están listos, comenzamos en luces, cámara, acción. Elsa, hola, oye, me quiero acercar contigo porque la verdad es que estoy pasando por una situación bien complicada y como, bueno, yo sé que tú formas parte de este centro de justicia para hombres, pues yo creo que tú me puedes estar apoyando. Ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que te dijeron? No, lo que pasa es de que ahorita están apareciendo un montón de cosas en mis redes sociales, o sea, de supuestas alumnas a las que yo les doy clases que dicen que yo soy una persona que está, pues, abusando de mi autoridad, ¿no? Como maestro y entonces están empezando a sacar un montón de cosas que la verdad es que son mentira, ¿no? O sea, como si yo abuso de ellas y cosas así por el estilo. Y ya lo están publicando en las redes y eso la verdad es que me está preocupando mucho porque estoy recibiendo demasiado odio. Ok. ¿Tú has tomado al momento alguna acción? ¿Has contestado a estas agresiones? ¿Qué ha pasado contigo? No, la verdad es que yo tengo mucho miedo, no sé qué hacer. De pronto he pensado en mejor cerrar mis redes, ¿no? Para que no siga recibiendo ese tipo de mensajes, pero pues no, o sea, realmente no sé qué hacer porque qué tal que proceden legalmente y pues ya sabes que ahorita en la actualidad pues le van a creer mucho más a ellas que a mí. Claro, mira, no te preocupes. Ahorita vamos a mantener comunicación con Yolo, que es nuestra psicóloga, y que ella nos puede guiar, orientar y nos pueden asesorar para la cuestión legal. No cierres redes sociales, no respondas ninguna agresión, no hagas nada. Ahorita no mantengas comunicación con absolutamente nadie, ¿no? Solamente con personas allegadas a ti, amigos, familia, ¿no? Que sepan que estás bien. No debes de tener miedo. Nosotros vamos a apoyarte. No estás solo. Vamos con Yolo. Yolo nos puede guiar, asesorar. Yolo, ¿estás por aquí? Hola, hola, ¿qué pasó? Sí, pues le comentaba a Elsa esta situación que ahorita estoy pasando, o sea, de que me están haciendo a través de las redes sociales pues un montón de denuncias, algunas de mis alumnas, porque dicen que he estado abusando de ellas y pues ahorita tengo mucho miedo, le decía que pues yo ya quería mejor cerrar mis redes sociales, yo ya no quiero salir de la casa porque bueno, ahí he estado recibiendo muchísimos mensajes de odio. ¿Esto está publicado? Sí. Ok, ¿has tomado tu captura de esas publicaciones? No, la verdad es que no he hecho nada, no sé qué hacer. Bueno, te recomiendo que tomes captura de esas publicaciones
pues sí, no cierres tus redes sociales. Es importante que tengas evidencia, porque a fin de cuentas tú también puedes entablar acción legal, ya sea por difamación o por daño moral, ¿verdad? Entonces sí es importante que tengas evidencia de todas las publicaciones que se están haciendo. ¿Qué edades tienen tus alumnas? Pues están entre los 18, 20 años más o menos. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 40. ¿Y qué tipo de abuso están denunciando ellas? Pues de que les he dirigido miradas lascivas, de que me he insinuado, ¿no? Como que quisiera tener algo con ellas y cosas así por el estilo. Pero la verdad, pues que yo tengo mucho miedo porque pues las cosas que luego han estado publicando pues van más allá de eso, ¿no? Y le decía a Elsa que pues ahorita en la actualidad pues yo siento que ven mucho más a ellas que a mí. Entonces eso también me da como mucha desconfianza, ¿no? De que efectivamente, o sea, pueda hacer algo al respecto. ¿Y tú realmente has hecho alguna de estas cosas, ya sea por mensaje, por inbox? No, claro que no. Ok, bueno, entonces te recomiendo que tomes evidencia de estas publicaciones para poder ejercer acción legal. Sí es importante que alces la voz, porque a fin de cuentas está de por medio tu prestigio como maestro, ¿verdad? Y también tu trabajo. Obviamente tu situación familiar y personal pues también se ven involucradas. Pero sí es importante que aunque estés en estas publicaciones, tú lleves un acompañamiento psicológico, porque muchas veces pues se echan para atrás, ¿verdad? Ya cuando ven que no pasó algo como mayor o que no se ejerció acción legal, pero eso sigue impactando psicológicamente. Entonces sí es importante que tengas un acompañamiento psicológico y que guardes estas evidencias. Pero no sé qué hacer, por ejemplo, si seguir yendo a trabajar o me espero o qué, porque pues al final de cuentas mucha gente me conoce, ¿no? Y mucha gente ha visto esas publicaciones y pues de entrada lo primero pues es que les creen, ¿no? Más a ellas que a mí. Tú continúa trabajando, procura tener la puerta de tu salón abierta y yo te recomiendo que grabes, aunque sea en audio, pero que grabes toda tu clase para que eso pueda servir también en determinado momento, que ellas digan que en X o Y clase y tú puedas tener una evidencia de lo que tú estabas haciendo en ese momento. De preferencia, sí te recomiendo que grabes bajándote del carro llegando a la escuela y que cortes la grabación subiéndote al carro. A lo mejor va a ser mucho tiempo de grabación, pero pues esto es como un granito de arena para poder defenderte, ¿verdad? Muy bien, no sé qué más puedo hacer. La verdad es que estoy desconcertado, ¿no? O sea, no tengo ni idea de cómo enfrentar este tipo de situación, este tipo de cosas. La verdad es que me siento muy mal. Ok. No, trata de no reunirte ahorita con ninguna de tus alumnas, trata de no contestar ningún mensaje en privado, trata de no contestar, o más bien no contestes ninguna agresión, no contestes ningún mensaje. Si en algún momento alguna de tus alumnas, algún familiar de tus alumnas te dice, vamos a reunirnos para aclarar esta situación, tú y yo a solas, ¿no? Vamos a hablarlo, vamos a negociarlo, no vayas y no lo hagas, ¿no? No puedes estar a solas con ninguna de ellas, con ningún familiar de ellas, no puedes establecer comunicación con nadie, ni familiar, ni amiga, ni nadie de tus alumnas. Porque incluso entre los mismos maestros, o sea, se da muchas ocasiones que por ego laboral, etcétera, etcétera, a lo mejor van a intentar acercarse a ti como para pretender algún tipo de confesión. Ahorita sí es importante que tú tengas en mente a lo mejor que no hay como aliados, ajá. Entonces no confíes en nadie, las llamadas que te lleguen a hacer también de preferencia grábalas, porque muchas veces se malinterpretan o son usadas como material para un proceso legal, ¿verdad? Entonces sí, sé muy precavido en ese sentido. Si a lo mejor, así como te comenta Elsa, que se quieren acercar para hablar o que se haga por la vía legal, o si tú lo quieres platicar de alguna forma, pues lleva un testigo que de preferencia pues sea un abogado y nuevamente graba esa reunión. Pero entonces, ¿ustedes creen que sí pueda salir bien librado de todo esto? Pues si es una falsa acusación, pues habría que primero esperar a ver si lo realizan legalmente. Como quiera, tú sigues estando en tu derecho de poner una demanda por difamación o por daño moral, porque eso te está afectando, ¿verdad? Al grado de que hasta estás dudando si ir a tu trabajo o no. Eso ya pues da como una línea o un indicador de una afectación emocional. Ok, muy bien. Bueno, pues yo voy a confiar plenamente en ustedes, en todo lo que me están ahorita recomendando
y pues les agradezco mucho, la verdad, que puedan estar pues brindándome esta atención. Aquí estamos. Y hasta que no tengas la certeza de que ya es una denuncia escrita, ya es algo que se está dentro de la agencia del Ministerio Público, mantén la calma. Ok, muchísimas gracias. Y corte, muy bien, excelente. Tenemos por ahí muy buen actor con César en esta situación hipotética. Yo te la creí, me metí en el papel. Sí, por supuesto, ¿no? Y aparte son situaciones que constantemente suceden y que, bueno, en este caso, por lo menos en este escenario, César sí se acercó. Otros momentos, pues uno ya toma decisiones diferentes o apresuradas. Una gente desesperada toma decisiones desesperadas. Creo que es algo muy bueno que podemos alcanzar a llevar a cabo. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Y bueno, como lo estamos viendo en este escenario, nos gustaría saber cómo lo vieron, cómo lo vivieron a partir de ese momento. Me gustaría comenzar contigo, Elsa. ¿Cómo viste este juego de rol? Pues muy real, ¿no? A lo mejor pues algo como tranquilo, calmado, estructurado, ¿no? Porque al final pues es algo que no está siendo real, ¿no? Que es un caso ficticio, ¿no? Desafortunadamente, cuando son situaciones reales, pues es bastante emocional, es muy impactante para la persona quien lo vive, ¿no? Es una desesperación, es de la desesperación, la incertidumbre, es la falta de confianza hasta en nosotros, ¿no? Sobre todo en el tema de la cuestión legal, ¿no? Porque cuántas veces se mueve demasiado dinero también, y entonces, pues, no falta quien llega y dice al abogado, ¿no? Defensor, y le dice, ¿cuánto quieres? Pero tú ayúdame, ¿no? Con tal de que él se vaya, acusado, ¿no? Entonces, híjole, esto es una situación que, pues yo creo que nos nominaríamos al Oscar, ahorita los que estuvimos participando, ¿no? Por supuesto. Pero ya en cuestiones reales es una situación muy desgastante para la persona que lo vive, ¿no? Es una situación muy triste, es una pues situación de verdad donde la persona quien realiza las denuncias falsas, pues yo creo que carece totalmente de valores y de integridad moral, ¿no? De una falta de educación desde la familia, ¿no? Y falta de empatía, yo creo que hacia el otro. Entonces, pues ahorita esta dinámica pues fue muy buena, ¿no? Sin embargo, se ven involucrados mucho más sentimientos, emociones y pues muchas circunstancias. Entonces, lo que más se vive es la incertidumbre en cuestión de seguridad legal, estabilidad y sobre todo, pues se ve amenazada toda la vida y pues todo el patrimonio de la persona quien lo está viviendo. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Elsa, por este comentario. Yo lo que nos puedes aportar respecto a cómo pudiste vivir este juego de rol. Es que de hecho, mira, como que tuve una regresión, porque me llegó un caso muy similar, que de hecho ese caso no entablaron propiamente acción legal, pero era de un entrenador de americano. Una alumna lo estaba acusando justamente de como haberle insinuado que se fueran a un hotel. Lo que yo notaba en él era que era como muy insistente en querer limpiar su nombre. Y entonces él decía, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con el director y voy a hablar con la mamá y esto y lo otro. No, ahorita no hables con nadie. ¿A qué hora supuestamente pasó eso? No, pues es que me quedé solo con ella en este rato, en este lugar, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Pues primero pedir las cámaras, o sea, ¿sabes qué? Date una vuelta de los negocios que estén cerca, si hay cámaras o no, para ver si lo que está diciendo ella coincide con lo que está grabado, ¿verdad? Y luego, bueno, ¿qué estaban haciendo? No, es que ella se la pasó todo el tiempo hablando por teléfono con el novio, creo. Ah, muy bien, entonces ahí ya sacamos como que un puntito para poder pedir las llamadas de ese teléfono. Eso se hace obviamente vía judicial, ¿verdad? Pero él me va diciendo así, bueno, ¿y quién más estaba? ¿O quién se acababa de ir? Para ir como que midiendo los tiempos y acortando lo de la probabilidad del hecho. Pero sí era como muy insistente. De hecho, fue poco antes de un evento familiar importante para él y él quería como que cancelar todo. O sea, no canceles todo. No vas el hecho de ir como limitando la vida también le va dando poder o le va dando, va robusteciendo lo que están diciendo, ¿no? Y también, o sea, le hablaban, como que otros entrenadores así de que, oye, están diciendo esto de ti. O sea, con que digan eso ya es como que un hilito para que el acusado se descosa, ¿verdad?
Y sí, de verdad, o sea, cuando se está en una situación de este tipo o en algún proceso legal, tú no sabes quién está con quién, o sea, porque el de tu confianza tiene el de su confianza, que tiene el de su confianza, y así se van tergiversando las cosas. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente lo primordial es mantener la calma e ir desglosando, a lo mejor hasta por minutos, por acciones, todo lo que sucedió para poder recabar evidencia pues a favor del que va a hacer o del que está siendo señalado. Pero sí es muy, muy importante mantener la calma e ir, como que la verdad o lo más apegado a la verdad, porque muchas veces a lo mejor pueden llegar y decir, ¿sabes qué? Es que yo no lo hice o yo no estaba ahí, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, necesito evidencia de dónde sí estabas. No basta únicamente con decir yo no estaba o yo no fui. O sea, sí hay que ir como recabando, porque incluso él estaba, creo que en ese momento, cuando estaban esperando que el papá pasara por la chava, él estaba mensajeando con su novia. Entonces, bueno, si estaba mensajeando con la novia y si tenía las manos ocupadas, pues técnicamente cómo se realizaron los tocamientos, ¿verdad? O sea, mientras él mensajeaba y la chava hablaba por teléfono con el novio, eso va como que limitando la acusación. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Creo que hay mucho que podemos sacar de ese juego de rol que se realizó. César, ¿qué puedes aportar respecto a cómo te sentiste jugando esta parte? Pues para mí la verdad es que fue muy revelador en cuestión de los aprendizajes, ¿no? Porque creo que sí me puse en este rol, ¿no? En el sentido de que pues yo seguramente lo que habría hecho es justo lo opuesto a lo que me recomendaron, ¿no? Es decir, yo hubiera cerrado mis redes sociales, me hubiera aislado, ya no hubiera querido salir con nadie, ni hablar con nadie, ni vuelto a trabajar, ¿no? O sea, porque pues evidentemente si es una carga, aunque yo me hubiera sentido con esa confianza y seguridad de que no hice nada, ¿no? Pero todo el peso, ¿no? Que se viene encima. Y es que, perdón que interrumpa, pero muchas veces, o sea, yo les digo, no cierres las redes sociales, pero no publiques dónde estás, o no publiques que andas muy feliz, porque a veces hasta eso le escala, sí. Y entonces, andas muy feliz, andas muy tranquilo, pues ahí te va. Y eso motiva, ¿verdad? A que, pues sí, ahora sí ya se proceda legalmente, o sea, como que no les gusta verlos tranquilos, porque incluso hasta se puede usar para más publicaciones, incluso hasta en grupos, ya pues más agresivos, ¿verdad? Sí, por eso yo veo ahí la importancia de acercarnos precisamente con personas que tengan conocimiento y que sean expertas en este tipo de temas, porque creo que nos van a dar las mejores sugerencias, recomendaciones de cómo sí poder actuar, ¿no? Cómo sí poder hacer algo para no quedarnos en ese estado en el que pues de manera automática a lo mejor nos podemos estar encontrando y en donde necesitamos ese acompañamiento, esa asesoría y contar con esta información precisamente para hacer lo que sea mejor para nosotros en ese momento. Porque si nos quedamos solamente con el limitado conocimiento que podemos tener o con nuestras herramientas igualmente limitadas para poder afrontar este tipo de situaciones, pues muy probablemente poco a poco nos vamos a ir conduciendo hacia otra línea, hacia otro camino en donde muy posiblemente pues tenga algún otro tipo de resultado que pues no va a ser a lo mejor de todo agradable para nosotros. Entonces yo creo que sí, para mí me quedo con este aprendizaje. Excelente, muy bien. Tenemos mucha información muy importante. Yo les puedo compartir que desde espectador, además de que sí hay muy buena actuación, por eso lo había comentado, porque fue como muy intenso, así como, híjole, ¿qué más va a seguir? A lo mejor por esa cultura que tenemos de chisme, como para ver qué sigue o qué le van a decir. Pero creo que es algo bien importante y que cualquier persona que esté escuchando esto y que conozca algún caso o la persona esté en un caso por el estilo, creo que queda muy bien para poder seguir varias cosas y no estancarnos en muchos aspectos, porque luego ya no hacemos muchas situaciones o se le da seguimiento a esa parte. Yo tengo un conocido que es directivo y me comentó que él trabajó fuera de México en una escuela en donde también algo muy similar había pasado, pues un maestro había sido acusado falsamente de una situación muy muy complicada con unas alumnas, como lo había comentado César, por eso lo estoy recordando en este momento, que era por una cuestión de que como iba a ser una cuestión de sus 15, o sea, pues le estaban pidiendo dinero al maestro o fuera como parte de, entonces el maestro se negó y al final hubo la denuncia. Ya cuando ya todo se acabó y se echaron para atrás porque realmente fue falsa, que el maestro cambió mucho, ¿no? Esa fue la información que me comentó mi conocido directivo, cambió mucho. O sea, antes de ser la persona que llegaba alegre a dar clases, a saludar a todos, a platicar de los puntos de vista que tenía, no, ya con eso realmente le cambió la vida y por supuesto que no sabemos hasta qué tipo de alcances existen. Y yo creo que dentro de los males que se le quieran hacer a las personas por cuestiones de venganza, creo que hay que ser muy sutiles y no caer en ese tipo de situaciones porque bueno, o sea, ya es parte de un proceso que me dañó a mí y que yo permití que me afectara hasta tal punto que sintiera ganas de vengarme, pero creo que no es algo que se merece realmente
físicamente a una persona cuando esto llega a ser falso. Es algo que hay que tomar en cuenta, hay mucha reflexión por el estilo. Yo creo que todos los que nos estén escuchando también puedan comentarnos qué piensan al respecto, qué hubieran hecho ellos o ellas en este caso, ¿no? En la cuestión del juego de rol. Y bueno, ya para concluir esta cuestión de nuestro programa, sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Si tienen algún material que nos puedan compartir respecto a la cuestión del tema, ya sea una película, algún artículo, algún documental, para que nos pueda ayudar muchísimo a poder entender un poco más y acercarnos a este tema. Yolo, ¿qué nos puedes recomendar de material? ¿Alguna película, algún artículo, algún libro que nos hable de este tema? Mira, en YouTube hay un documental que se llama Silenciados, que es un documental de España, que está buenísimo, está muy bueno, se los recomiendo mucho. En Netflix creo que se llama How to Make a Murder o algo así. Y hasta el caso de Florence Cassés, que también está en Netflix, porque bueno, también hay hombres involucrados que fueron violentados, que hasta incluso está grabado. La película de Presunto Culpable, también te la recomiendo mucho. O sea, en cuestión, por ejemplo, a lo mejor de libros o de estadísticas, es otra cosa también con la que nosotros nos topamos, porque las estadísticas están enfocadas a la violencia contra las mujeres. O sea, no tenemos estadísticas, vaya, como, no sé cómo decirlo, o sea, tipo así en el INEGI, que nos puedan dar una visión sobre la realidad de la violencia contra los hombres, porque incluso las muertes de los hombres muchas veces las justifican con el hecho del narcotráfico, o etcétera, riña, bla, 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 pero no están documentadas tal cual. Bueno, nosotros como centro sacamos en la página de Facebook una encuesta nacional, porque incluso los hombres ni siquiera tienen como visualizada o operacionalizada la violencia. Si nosotros le preguntamos a un hombre que si ha sido violentado, nos va a decir que no. Y entonces empezamos a desglosar, ¿verdad? ¿Te han revisado el teléfono? ¿Te han checado hora de entrada y salida? ¿Pellizco, zape, lo que sea? No, pues sí. ¿O te han manipulado? ¿Te han hecho la ley del hielo? O sea, si nos vamos como que al violentómetro, que es esta regleta que emite el Instituto Politécnico Nacional, que también es muy interesante la aplicación de esa regleta, porque fue diseñada en base a una encuesta de violencia entre pareja, no de violencia específicamente contra las mujeres, pero son las instancias encargadas de atender la violencia contra las mujeres quienes lo apropian. Entonces, por esa situación se puede inferir que únicamente estas acciones son ejercidas de hombres contra mujeres, y no es así. O sea, si nos vamos checando la regleta, porque viene culpabilizar, celar, hacer la ley del hielo, pues basta con ser persona para que puedas ejercer este tipo de acciones. O sea, no es limitativo de los hombres, ¿verdad? Muchas gracias, Yolo, por esa información. Creo que yo sigo diciendo, todos los que nos estén escuchando tomen nota mental, porque es información que nos puede ayudar bastante. César, ¿qué nos puedes recomendar en algún libro, algún artículo que hable sobre la cuestión del tema? Yo lo que les voy a recomendar es un documental que se llama La Píldora Roja. En este se explora también precisamente mucho de lo que tiene que ver con el movimiento de los derechos de los hombres, y que pues a través de una serie de entrevistas se hacen a diferentes líderes y seguidores de estos movimientos, y entre esos temas que se exploran son precisamente los que tienen que ver con las denuncias falsas, la custodia de los hijos y todos los temas en los que judicialmente se ven involucrados, y donde pues salen más negativamente perjudicados pues los hombres. Entonces esa sería mi principal recomendación, el documental La Píldora Roja. Excelente, muy bien, muchas gracias, César. Lo voy a buscar. Hay un libro que hace poco, por eso es que no me acordaba del nombre y ahorita lo tuve que buscar, me lo compartió Hugo Barrera, que también siempre ha colaborado con nosotras, y se llama Deshumanizando al varón, de Daniel Jiménez. Es un libro que es muy poco común, poco conocido, pero yo creo que sería bastante importante que todos empezáramos a leer este libro de Daniel Jiménez, Deshumanizando al varón, que yo creo que nos va a aportar muchísimo a todo este tema, y entonces pues ojalá y podamos conseguirlo. Excelente, muy bien, ya por ahí para buscar, ahorita ya tenemos mucho la información en internet a la mano. Por mi parte, la cuestión de las recomendaciones que quiero realizar es un artículo que se llama Análisis de la forma de aparición del delito de denuncia falsa a través de una muestra jurisprudencial. Es de José Antonio Ramos. Es muy interesante porque va describiendo constantemente todo, si son como 50 y tantas páginas, pero es muy explícito en ese tipo de situaciones, y creo que para eso debemos acercarnos un poquito a la cuestión del tema. Al igual que una película que no es muy conocida, pero tiene que ver con esta misma situación, y de hecho también viene por parte del juego de rol que se realizó, que lo comentó César. Se llama Falsa Acusación. Es una película que salió para la TV y es sobre una historia de un profesor
es acosado falsamente por abuso por los estudiantes, y entonces empieza a sentir situación de toda su emoción. La verdad es que agradecemos bastante a ti, Yolo, a ti, Elsa, por estar acompañándonos en este programa. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Sí, se encuentran los micrófonos abiertos cuando gusten tocar algún tema, y si también todos los que nos están escuchando quieren una segunda parte o quieren platicar algo, o hasta a lo mejor también hacen alguna pregunta interesante, pues con todo gusto también podemos ponerla dentro del programa. Y también agradecerte a ti, César, por la compañía que tenemos cada jueves. Como siempre es un gusto el poder estar aquí en compañía contigo y con nuestros invitados, en este caso invitadas, que pues, los temas que siempre nos comparten son muy relevantes y muy importantes. Por supuesto, y antes de retirarnos, nos gustaría mucho que pudieran compartir sus contactos. Si alguien se quiere comunicar con ustedes o acercarse un poquito respecto a esta cuestión, Yolo, ¿cuál es la forma de poder contactarte? Bueno, estoy en Facebook como Yolotzin Bocanegra y está el Facebook del centro también. Estamos como Centro de Gestión de Justicia para Hombres. Excelente, muy bien. Si alguien se quisiera comunicar contigo, Elsa, alguna información en particular o ponerse en contacto contigo, ¿cómo podrían hacerlo? Igual estamos en redes sociales como Centro de Gestión de Justicia para Hombres Morelos, y nuestras oficinas se encuentran ubicadas en el Pasaje Tajonar, despacho 25, y el número telefónico es 777-231-9940. Perfecto, muchas gracias. César, si alguien se quisiera contactar contigo, agendar alguna sesión, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? A mí me encuentran en las principales redes sociales como @CesarMendoza, o bien también me pueden mandar un mensaje de WhatsApp en el 4431 43 84 78. Muchas gracias, César. Por mi parte me pueden encontrar en las redes sociales como sic.ricardogarcía en Facebook, Instagram y Twitter. También les paso mi teléfono si quieren mandarme algún WhatsApp, es 4431 98 42 30. Y bien, queridos amigos, adorable público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando toda su compañía este programa. Los invitamos a compartir en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, además de que transmitimos desde México para el mundo en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.